Bueno, ya nos vamos preparando. Faltan 2 minutos para las 19 horas. Soy puntual, increíble, pero real. A ver, vamos a ver si de a poco nos vamos conectando. Ahí estamos. Ya nos vamos preparando porque en un ratito nada más vamos a conectar con nuestro amigo Oscar Atienza. Yo me voy acomodando mientras tanto y les recomiendo que se pongan en casa, tranqui, que busquen un lugar cómodo porque va a ser seguramente una charla que vamos a tener súper tranquilo. Ya que me traje, miren, les voy mostrando mientras tanto y ya lo conectamos con Oscar. Mate con coco, fenómeno de mi amiga Silvina Premurti, la genia que siempre me incentivó hacia eso porque la yerba me caía mal, así que empecé con el mate con coco. Si alguien lo probó, los leo. Y bueno, seguramente cada uno luego de eso elegirá. Así que bueno, ya estoy conectada. Acá Cami me va diciendo si lo conectamos a Oscar, no sé si ya estará. ¿Cómo los trata esta tarde? Esta tarde que parecía y pintaba como lluvia mal para quedarnos en casa. Y finalmente, bueno, cambio por suerte. Yo voy a ir agregando al Oscar mientras van ustedes acomodándose. Oscar, ahí estamos. Les digo que Oscar durante toda la pandemia estuvo haciendo vivos. Yo no soy muy canchera en esto, pero lo importante, siempre dicen, es intentarlo. Así que en eso estamos. Esperen, ténganme paciencia. Pero che, ¿por qué será? Buenas tardes, María Sandra de Aranda, que ahí te leo. A ver, Atienza, vamos a tratar si Atienza nos contesta. Atienza, querido. A ver. Valen, me estás ayudando. Acá la tengo Valen, que me ayuda. Oscar Atienza, a ver. Valen lo va haciendo, me da como... No está, no lo veo, Valen. Bueno, vamos de nuevo. A ver si Oscar se conectó. Todavía no lo veo conectado, ¿no? Bueno, ya se conectará. Atienza, querido. Te voy poniendo música mientras tanto, ¿no? Ahí no va. Para. A ver. Ustedes ténganme paciencia, que lo vamos a lograr en minutos nada más. A ver. No me deja acá enganchar, ¿vale? Vamos a poner. Ahí está Cami. Oscar ya se va a conectar y lo sumamos. A ver. Qué lindo momento, ¿no? Bueno, vamos haciendo como nos dice siempre también Cris Cocconi, que está siempre con esa cuestión de que tenemos que ver de qué manera podemos... Ahí está. No, acá no tampoco es. Solicitudes, ok. Experto o experta en los vivos. No es mi caso. A ver si lo encuentro. Oscar, che, no lo encuentro. Bueno, ya seguramente en un ratito ya se conecte, ni bien se conecte, lo sumamos. Les quería contar que hoy vamos a estar en este vivo hablando de algo que por supuesto me llegaron muchas consultas durante estos días y tiene que ver, ahí la bajamos, dale Cami, yo le hago caso a Cami también, que está ahí ayudándonos, que tiene que ver con lo que está pasando de la gripe, de la influenza, de toda esa confusión, mucha gente que está teniendo en estos días, conocidos que están con mucha fiebre de repente, o los chicos que van al colegio y que vienen con dolor de cabeza y que arrancan con síntomas que son muy concretos. Y bueno, por supuesto la duda del COVID, porque también hay una realidad, lo hablamos hoy en TV Pública, también siempre en C5 lo trato de mencionar porque es lo que hablo con los profesionales que hacen el control epidemiológico. Me cuentan que hay mucha gente que no se colocó la tercera dosis. Y bueno, a todos nos pasa, creemos que ya tuvimos COVID, 2 dosis, ya estamos, pero la verdad es que ese refuerzo, que es la tercera dosis, es algo muy importante. En la Argentina solamente el 40% se colocó la tercera dosis, es decir, nos queda un 60% y se nos viene el invierno. Así que bueno, tenemos que estar atentos a ver de qué manera podemos colaborar para que no nos sea tan complicado
esta cuestión de nada, de cuidarnos y de cuidar a los demás. ¿Sí, no? Está bien. Que la vacuna nos ha salvado, ¿no? A veces uno dice, tengo dudas, no sé, me parece que de alguna manera o sea, no me termina de cerrar, pero la verdad es que los resultados están a la vista. A ver, ahí veo a gente que se sigue sumando. A Mabel Remón, le mando un beso, Mabel, que estás ahí, la estamos esperando. A Oscar Atienza, que ya se suma con nosotros para poder ¿qué dice? Uglione. Yo lo leo en el otro porque no veo, sino con la luz. Dice, sin nervios porque si no, no se logra. Sí, ya se notamos nerviosos. Nos encontramos un ratito sin el tiempo que a veces nos dan los medios, la tele y demás, que todo es rápido, rápido, rápido. Pero bueno, nos vamos tomando este ratito. Mañana los espero, les recuerdo, en Radio 10 a las 6 de la tarde, en Bueno Para. Tenemos un programa genial, preparadísimo, con toda la producción, con Walter, con Cristina, que están ahí absolutamente enganchados con esta posibilidad de poder seguir construyendo un poco más de conciencia en cuanto a lo que tiene que ver con todas las herramientas que tenemos para cuidarnos. Y eso es muy importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con información. Y por eso, saludo a todos mientras van entrando. A Ricardo, Alberto, un beso para Ricardo Alberto también. Ahí lo tengo, Oscar. Pero qué primerísimo primer plano, Oscar. Estaba hablando con la gente y saludándola. ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿cómo estás, Natalia? Bien, vos sos muy canchero en esto de los vivos. Ya la tenés lunga, Oscar. Hace tanto que venís Sí, con esto. y son 2 años ya de vivo. 2 años. Eh, Estamos festejando tus 2 añitos. Un cumpleaños. 2 años, mira, mañana se van a cumplir los 2 años de haber empezado los vivos, ¿no? Todas las noches 23 horas, salvo algunos días excepcionalmente que no pude estar, pero la verdad que hemos estado incluso hasta en el mismo verano, ¿no? Enero, Sí, febrero, todo muchas veces directo. hemos participado con Soledad, Soledad Piva, la productora de TV Pública, que es tu fan también, y Sí, hemos sí, estado la viéndolo y sé. escuchando, porque la verdad es que nos Sí, sos un sí. faro de luz, de información, y la verdad es que eso que haces, que te nació de manera natural, Oscar, tampoco te lo enseñaron en ningún lado, fue como esta vocación de servicio de alguna manera, ¿no? Sentir que tu aporte iba por ahí también. Sí, mira, fue una decisión rara porque fue ese día que el presidente anunció que iba a tomar medidas y ya conocíamos más o menos las medidas, conocíamos lo que iba a ser la cuarentena. Y vos sabés que hay dos preguntas que yo siempre hago en la Facultad de Medicina a los estudiantes y es de muy difícil respuesta, prácticamente nadie las puede responder. Eran dos preguntas hago siempre. ¿Qué es endemia y qué es epidemia? Entonces yo siempre decía, si los estudiantes de cuarto o quinto año no saben lo que es epidemia y endemia, la población va a tener un serio problema para poder entenderlo. Claro, Entonces dije, ese día que habló el presidente, yo miraba el celular, en mi vida había hecho un vivo, la verdad que nunca había hecho un vivo. Sí doy clase en la facultad y la facultad, la verdad es que me un siguen vivo, bastante los estudiantes. claro, es un Sí, vivo. esto era distinto. Entonces, anuncié en el Facebook, yo era muy de Facebook, no usaba Instagram, no usaba Twitter. Anuncié en el Facebook, dije, a las 20 horas, después de que hable el presidente, voy a hacer un vivo para explicarle un poco, pero mi idea era explicarle a los estudiantes, a los estudiantes que me seguían. Vos Claro, sabés que llegaron las 20 horas y no me animaba, eran las 21, no me animaba, y ya tipo 22 la gente empezó a preguntar. Y vos sabés que ni siquiera sabía cómo hacer. A las no, 23 horas dije, bueno, me mando, ahí es el fui. momento. Sí, dije, no puedo echar atrás más. Así que vos sabés que apreté la camarita, vi cómo más o menos funcionaba, empecé a hablar y se empezó a sumar gente. Vos sabés que era llamativo porque yo pensaba que se iban a sumar estudiantes de medicina. Claro, No, para nada. Apareció la comunidad de lleno a preguntar qué estaba pasando. claro. Y bueno, fue ahí que empezó todo y quedó a las 23 horas y a partir de ahí seguimos todas las noches, ya empezó la Claro. cuarentena. Que La aparte es verdad un que fue horario poco interesante. habitual, Oscar, es un horario poco habitual, viste que en general la gente es más temprano, pero a las 23, cuando estábamos en la pandemia, poniéndolo en contexto,
teníamos todos los horarios desfasados y lo que teníamos era mucho temor, mucho desconocimiento, no sabíamos qué pensar, para dónde ir, un nivel de desorientación total era. Así es, bueno, siempre hay un temor a lo desconocido, ¿no? Sí, Y esto, vos fíjate que era de película, porque escenarios similares con calles vacías, sin nadie en la calle, nosotros encerrados, yo creo que lo hemos visto solamente en películas, ¿no? A mí me trae, por ejemplo, Resident Evil, Epidemia, sí, no sé, ese tipo de... Y uno vivir eso es muy fuerte, ¿no? Y para algunos grupos etarios, algunas personas, es mucho más fuerte. Yo creo que el adulto mayor la pasó bastante mal en esta pandemia, se tuvo que total. aislar. La verdad que ha sido un trauma, ¿no? Pero acá estamos. Yo creo que hay que entenderlo a esto, hay que aceptarlo y protegernos, porque de nada sirve negar esta situación. La situación está, y si la negaste, expones a un virus que para nosotros era totalmente desconocido, nuevo. En medicina, Sí, siempre que uno enfrenta a un nuevo virus, o a una nueva bacteria, o a un nuevo germen, se debe ser extremadamente cuidadoso, porque no total. sabes para dónde puede ir. Entonces es Sí. compleja la situación. Y sabes qué pienso además, que aún sigue siendo un virus que no sabemos muy bien cómo funciona, teniendo en cuenta que pasaron 2 años, que para 2 años dentro de lo que es el estudio científico no es tiempo, la verdad que no es mucho tiempo, y que No es también nada. es cierto que hay un montón de cosas de un universo infinito que desconocemos de este nuevo virus, y de otros tantos, ¿no? Pero del COVID puntualmente. Así es. Mirá, yo creo que se desconoce absolutamente todo de este virus. Conocemos muy poquitas cosas Claro, que son las que comparte con la familia de los virus. Es decir, conocemos cómo se transmite, y yo creo que ahí se generan muchas dudas todavía. No está claro si, además de por vía aérea, por los aerosoles, hay alguna otra vía por la que se esté transmitiendo, porque es extremadamente contagioso. Vos fíjate que Omicron, eh, por las estimaciones que hacemos, es unas 200 veces más contagiosa que el sarampión. Y ya el sarampión era muchísimas veces, es la enfermedad más contagiosa que teníamos. Pero Omicron, esta nueva variante, esta nueva mutación, y sobre todo la BA.2, que se va perfeccionando el virus día a día que pasa, va siendo mucho más efectivo, tanto en el contagio como en la enfermedad, se hace mucho más compleja. total. Entonces, Sí, sí. uno ve cómo va evolucionando este virus y dice, no, no conocemos todos, hay que ser muy prudentes. Hoy, fíjate que hoy tuvimos casi 15.000 casos nuevamente, cuando creíamos que teníamos todo controlado, ¿no? Eso te iba a decir. Eh, O sea, el crecimiento con COVID sabemos que es exponencial, que hay indicios también cuando esto va sucediendo. ¿Cuál es el indicio? Siempre hablamos con vos, Oscar, que es el sentido común, que es nuestra comunidad que te rodea. Cuando vos empezás a conocer gente que de nuevo tiene COVID, cuando empezás a saber que hay gente que tiene gripe, cuando está la influenza, es algo que te pasa en tu vida cotidiana, realmente impacta ahí. Mira, mi principal termómetro para saber cuándo van a aumentar los casos, y creo que nunca me equivoqué, es primero los centros de testeo, pero lo más importante son los vivos. Cuando yo hago los vivos y el contacto con la gente, que te empiezan a decir, estoy engripado, o en aquella escuela aparecieron 3 o 4 casos, o tengo un amigo, tengo un vecino, y vos empezás a escuchar que hay mayor cantidad de gente contagiada, decís, acá empiezan a aumentar en breve. Yo hace una semana atrás puse ahí en Twitter, ya me cuido mucho, porque sé que lo que digo, viste, tiene mucho impacto en medios, en la gente. Entonces puse un cartelito, quinta ola, y fíjate que ya empezaron a aumentar los casos. ¿Por qué? Pasé por un centro de testeo y había un día domingo, 7 de la tarde, 1 cuadra y media de cola. Y eso no es normal. No. Entonces ahí ya tenés, ya casi de sentido común, ya todos conocemos cuándo pueden aumentar los casos. Mira, Soledad justo dice ahí, dice, ¿por qué dejaron de testear en la provincia de Buenos Aires? No solo en la provincia de Buenos Aires, en varias provincias dejaron de testear. Y en la mayoría ya cuesta mucho, muchísimo cuesta que te testeen, porque además hay un problema,
y es que cuando te testean y te dan negativo, antes te hacían un PCR, ya no te lo hacen más al PCR. Primero cuesta que te hagan un test de antígeno y el test PCR ya no lo hacen más. Entonces, es muy peligroso porque la gente va, se hace testear, les da negativo, que es normal que en Omicron el 50% de negativo, Sí. y le dicen es una gripe, vaya a su casa. No, no es gripe, es coronavirus, estamos en pandemia de coronavirus. Hay algunos casos de gripe, muy pocos, pero es muy alta para esta época, ¿no? Pensemos que de gripe, ayer sacó un informe interesante el Ministerio de Salud de la Nación, Sí. hay 794 casos desde el 1 de enero hasta la fecha de influenza. Y todos los días tenemos entre 5 y 8 mil casos de coronavirus. Digo, si tenés una persona, claro, si tenés una persona que tiene tos, moco, fiebre, ¿qué es lo que es? ¿Influenza o coronavirus? Es coronavirus. Entonces, allí donde está el riesgo, ¿no? Porque esto ayuda a que se propague más el virus, pero lo digo acá, no lo digo por ahí en los medios, porque si no después un dolor de cabeza, quiere meter miedo. Sí, siempre esa cosa del estigma, ¿no? De lo que dice, lo dice porque quiere provocar algo en la sociedad. En realidad lo único que quiere provocar es que estemos atentos a lo que nos sucede para poder tomar decisiones, porque eso que vos decís es una diferencia sustancial. Si tenés coronavirus, sí, te haces un test antígeno, te da negativo y seguís tu vida, estás contagiando a rolete. Básicamente es eso. Claro, exactamente. Y en el transcurso del día te vas a topar por lo menos con 2 o 3 personas que tienen problemas de salud y que quizás los termines complicando. Claro. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadoso y muy responsable con esta enfermedad. Porque por más que estén vacunados algunos, el 10% de la gente que está vacunada termina complicada con el COVID. Eso no hay que Digamos, la vacuna, claro, la vacuna no te da una seguridad del 100%. Entonces, hay que ser muy responsable cuando uno está resfriado, lo que llamamos resfrío o síndrome gripal, porque eso es COVID. Esa debería ser la actitud que tenemos. Sí, acá, mira, no sé quién es el usuario, dice AM20P21, dice, el problema de esta pandemia es la política a nivel mundial. Acá de un lado y el otro demuestran la ineptitud que tienen. No sé si es la política así, lisa y llanamente, o quizás también es una mirada de un sanitarismo que creo yo a nivel mundial, Oscar, deja mucho que desear, ¿no? Esta concepción sanitarista que tiene que ver justamente con la salud y la concepción social del bienestar. Mira, yo entiendo por salud pública a toda acción que tienda a que la gente no se enferme de lo que no tiene que enfermarse ni se muera de lo que no tiene que morirse. Y no es eso lo que hemos estado haciendo. No. Sí lo han hecho en el lado oriental del mundo. Los orientales, los chinos, los coreanos, en Taiwán, en Singapur, en Nueva Zelanda. Les funcionó bastante bien para que hoy digamos que China tiene 4.500 fallecidos. Prácticamente nadie cree eso. Pero ¿qué ha pasado? Tuvieron 5.000 casos y cerraron, aislaron a 30 millones de personas. Y eso hace que la gente no se enferme ni se muera de lo que no tiene que morirse. De este otro lado del mundo, tenemos países que tienen 1 millón de fallecidos y hay un exceso de muerte en total en el mundo de casi entre 6 y 10 millones de personas, cuando la cantidad de muertos por COVID hoy está en, creo que algo de 7 millones. Entonces, vos decís, ¿son buenas las prácticas sanitaristas que se han aplicado? No. Y no estamos hablando de Argentina puntualmente. Esto es un problema global y hay que mirarlo desde la perspectiva global. Hoy hacía un cálculo. Si China hubiera seguido la estrategia de países de Europa o de América, solamente China hoy tendría alrededor de 10 millones de muertos. Solamente China. ¿Por qué? Porque tienen 1.400 millones de habitantes. Claro. Entonces, yo creo que hay que repensar, incluso, mira, hay que repensar el sistema sanitario. Y hay que empezar por el nuestro, porque en lo que podemos trabajar nosotros, el sistema sanitario argentino, hay algunas estrategias sanitarias que no se han utilizado.
Y yo creo que, no sé si es por falta de conocimiento ¿Cuáles, por o ejemplo? por esta, ¿Cuáles crees? o por, o por esta pelea entre gobernadores que hubo, viste que al principio estuvo ahí esa pelea. Eh, Me da la impresión de que había otra forma de haber encarado esto, ¿no? La estrategia de la atención primaria de la salud, por ejemplo, era una viable y había que reforzar mucho más eso, los dispensarios, los centros de atención primaria de la salud, Es la primera haber línea de trabajado ahí. acción. Es la primera, yo siempre digo, la Exactamente. APS, que es la atención primaria de la salud, es la cercanía, es esa persona que te conoce cuando te vas a vacunar, cuando te vas a hacer un control, es el que tiene una continuidad, no solo de tu patología o un diagnóstico, sino también de todo lo que haces para cuidarte. Es tan importante la atención primaria de la salud, es la clave, Así es. digamos. Así es. Mirá, los países que la han aplicado les funcionó muy bien. Canadá, Sí, por ejemplo. Canadá sí, les funcionó muy bien. Yo creo que ahí estuvieron algunos de los errores nuestros. Pero bueno, uno lo mira después de que todo esto pasó. Verlo en el momento es claro, distinto, porque ahí con el tenés que diario de tomar hoy. decisiones a ciegas. Claro. Absolutamente. Pero ¿sabes qué pasa también? Que tenemos una ventaja dentro de toda esta tragedia, ¿no? Que es la pandemia, sobre todo en nuestro país y el hemisferio sur, que realmente todo lo que empieza sucediendo en Europa o en el hemisferio norte, tarde o temprano termina impactando de la misma manera acá. Por ejemplo, ahora que estamos con esta circulación de H3N2, de este avance de la influenza. Esto ya pasó en el continente europeo, a inicios del otoño de ellos también, y sucedió que hubo un avance de una circulación de la influenza que no fue casual y que tuvo que ver con, con relajarnos, con dejar de usar el barbijo. El barbijo, Oscar, lo dijiste muchas veces, no solo nos protege de COVID, sino de un montón de otros virus que por esas razones que lo evitamos durante los años en los que tuvimos estos cuidados. Así es, estuvo desaparecido Claro, la influenza y el resto de los virus. Es decir, que sí, claramente el barbijo es una barrera y una barrera totalmente efectiva. Casualmente hoy empiezan, creo que en Cava ya recomiendan el no uso en La del Plata, barbijo en las en La escuelas. Plata, en La Plata, en la ciudad de La Ah, Plata. en La Plata. Bien. Sí, Ese es un error, porque lo que vas a lograr es que los chicos se empiecen a contagiar. claro, Digo, la escuela de por sí, y por eso yo el año pasado insistía mucho en el tema del inicio de las clases. ¿Te acordás que yo explicaba y gritaba para que entendieran? Desde acá de Córdoba cuesta mucho que nos escuchen allá en Buenos Aires. Hasta hice un videíto que fue el que vio el presidente y dicen que fue con el que tomó la decisión de suspender las clases, porque las escuelas en epidemiología son los principales centros de difusión de las enfermedades de tipo respiratoria. Entonces, si vos en el medio de una pandemia le sacás el barbijo a un chico de la boca, lo que vas a tener es pandemia de coronavirus más todos los otros virus que ya están circulando. ¿Por qué están circulando? Porque estamos haciendo vida normal. claro. Entonces están circulando. Entonces, hubiera sido correcto esperar hasta por lo menos el mes de agosto, que va a estar la situación a nivel mundial mucho más controlada, para empezar a trabajar sobre el quitado del barbijo. Por ahora yo creo que nos tenemos que cuidar, pero esto se politizó, ¿viste? Hasta el barbijo cayó en la grieta, y es Es un una problema locura. porque sí, no debería, No, esto es no, salud no. pública, esto es salud Es, pública. es otra historia y la verdad es que acá dicen, no entiende el que no quiere, dice Rojas, Doc, dice, toda la República puede resolver desde el lunes no usar más el barbijo desde la escuela primaria y secundaria. Una locura, un poco lo que hablábamos recién, están comentando acá. ¿Por qué la gente niega la pandemia y no usa el barbijo? Oscar, ¿vos qué crees? Mira, yo creo que hay un porcentaje, esto se maneja porque no es todos que no quieren cuidarse y todos que quieren cuidarse. Yo creo que hay un porcentaje de la población que decidió cuidarse desde el primer día y al día de hoy se sigue cuidando, Sí, usa barbijo de calidad, les recomendamos eso, y va y lo compra, lo usa, no participa en fiesta, trata de visitar lo menos posible a sus seres queridos, se mantiene cuidado. Pero hay otro porcentaje de la población y pasa un poco como pasa con todas las enfermedades. Hay un periodo de negación. Es decir, vos le decís a una persona cuando tiene una enfermedad grave, le decís, tiene esta enfermedad y te dice, no, yo no la puedo tener, se bloquea.
te dice no, 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 hasta que algún día trabaja sobre eso, hace todo el proceso y lo termina aceptando. Hay mucha gente que pasó por allí. Pero hay otro grupo de gente que quedó, que la metieron en la grieta, le politizaron su pensamiento, la Sí, obligaron a que porque está en un determinado espacio tiene que defender cuestiones que van en contra incluso de su ideología, de su pensamiento sanitario. Mira, hay gente que está en contra de las vacunas del COVID, pero le pedí el calendario de vacunación y lo tienen completo. Entonces, completísimo. claro, Y ¿cómo funciona eso? está muy bien. La salud no es ideológica, la salud es ciencia, Así es es. dato y es información que más allá de lo que vos pienses o quieras, es concreto, no es una cuestión de opinión, ¿no? Y eso está bueno que quede claro. O sea, el médico que te atiende, el profesional que te ve, no te pregunta qué pensás. Lo que hace es un diagnóstico sobre tu estado general de salud. Totalmente, totalmente. Es así, mira, hay que pelear, siempre dije, esta pandemia tiene tres componentes. El primer componente es el virus, que Sí, nos cambia la regla de juego cada 30 días. todo el El tiempo. segundo componente es la sociedad. Y tenés que tenerla en cuenta la sociedad, y la tenés que tener Total. informada, ¿sí? Muy, muy Bien informada. informada, porque la infodemia es trágica también, Oscar. Exacto. A ver, y el tercer componente es el político, que toma decisiones en base a la información que tiene la gente, o de acuerdo al momento político, a las necesidades. Y allí es en donde chocan todos los paradigmas. Y el principal problema, y yo lo hablo mucho esto con los estudiantes míos de medicina, digo, el problema de la obesidad es un problema solamente y netamente hormonal o hay un problema cultural también allí. Y cuando empezás a investigar ves que hay algunos toques, algún problema cultural. Y siempre digo, para vencer algunas cuestiones relacionadas con lo cultural, hacen falta toneladas de información. Porque lo cultural viene con nosotros desde la cuna. Claro. ¿Sí? Entonces, si en tu familia se acostumbraron a comer con mucha sal y a ponerle mucha sal, vos vas a comer toda la vida con sal. Y si no le pones sal, no le encontrás sabor No a le las encontrás comidas. sabor, Entonces, claro. claro, ¿cómo trabajas eso? Con toneladas de información. De buena Así funciona información. Yo todo. insisto en el punto de buena información, porque te digo algo, Buena y esto lo digo información. como una autocrítica dentro del trabajo que hacemos los que comunicamos, ¿no? Hay mucha información que se recorta, que se repite, que no se analiza. Y la verdad es que cuando uno informa en salud, elige también una responsabilidad tan importante como cuando un médico receta un tratamiento o indica una manera puntual, ¿no? Entonces la información que no es verídica, que no está chequeada, que no sé de qué fuente viene, que no corrobore, realmente genera un impacto tan negativo en la sociedad que nadie es responsable, no hay nadie que lo regule. Entonces, digo lo que digo, total, da igual, ¿entendés? Y ahí hay una responsabilidad compartida. Sí, totalmente. Mira, eh, hay gente que yo creo que la historia después pone todo en su lugar. El problema es que ya el daño lo hicieron. Pero hay colegas míos y colegas tuyos Sí, del periodismo y de la medicina que yo creo que la historia les va a reclamar la posición que tuvieron durante esta pandemia. sí. Porque no hay forma de entender que hayan estado y están al día de hoy alentando a que la gente se enferme. Y este Bueno, es un fenómeno mundial, ¿no? sí, sí. Mundial, ha pasado No, no es único en todo el nuestro, de mundo. los argentinos. Tristemente No, 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 no es único. es tremendo. Pero bueno, contra eso tuvimos que lidiar también, ¿no? No ha Tenemos que sido seguir. fácil. Y tenemos que seguir, Así es. lamentablemente. Mira, Claudio Flores dice, hoy volvió a aumentar el índice de positivos sobre los testeados, del 10 al 20% en 24 horas. ¿Señal de nueva ola de contagio? Bueno, lo que decías al comienzo, Oscar. Sí, sí, la dinámica de la segunda ola, de la quinta ola, que sería esta para mí, muchos dicen cuarta ola, pero no tuvieron en cuenta la ola que hubo el año pasado en el mes de enero. Esta sería la quinta ola. La dinámica de esto empezó sería
El 6, mirá la precisión, el 6 de marzo. Bien. El 6 de marzo, que es cuando nosotros detectamos los primeros movimientos en la dinámica de aumento de la cantidad de casos. Lo que vamos a ver, y lo he explicado siempre, digo, acá la gente no se tiene que asustar, simplemente tiene que tratar de no contagiarse. Claro. Y la forma correcta es usando el barbijo, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un aumento de la cantidad de casos bastante alto, quizás un poco con subregistro porque ya no se está testeando lo suficiente. Vamos a tener una cantidad de casos altos, pero no vamos a tener un impacto sobre el sistema sanitario como lo tuvimos el año pasado, ni en la cantidad de fallecidos. Y fíjate, te hago algunos números. El año pasado, en el mes de mayo, que tuvimos que cerrar prácticamente todo, se suspendieron las clases, Córdoba fue la primera provincia que cerró prácticamente todo, tuvimos casi 20 días acá sin escuelas, sin nada. A nivel de Argentina tuvimos 43.000 casos el día que más tuvimos y 2 o 3 días después tuvimos 800 fallecidos. Ese es el 2%, es la tasa de letalidad del coronavirus en no vacunados. En no vacunados. Este año, en enero tuvimos 150.000 casos, deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos y tuvimos 300 el día que más tuvimos. Ese es un 0,2%. Claro. Tasa similar a la de la influenza. Sí. Es decir, que las vacunas bajaron la tasa de letalidad. Claro, eso no hay dudas. Mira, hay una pregunta que nos hacen. Dicen, estoy resfriada y no sé si es COVID o influenza. Mi tía está en la misma. Dice que no es COVID y no se quiere testear. Eso es lo que pasa ahora, Oscar. Hay muchos síntomas que son similares. La gente decide a veces no testearse, otros deciden testearse y les da el antígeno negativo. ¿Cómo hacemos para poder salir de esta encrucijada, no? Mira, es difícil porque acá intervienen decisiones que toman personas que no somos nosotros. Sí. Yo ahí le puedo asegurar que lo que tiene es COVID. Digo, tengo la certeza de que es COVID, porque casos de influenza por día en la Argentina hay 10, 15. Es decir, si tuvimos 800 en 8 semanas y tuvimos hoy 14.500 casos de COVID, ¿en qué tenés más probabilidad de que sea COVID? La sintomatología es igual. De paso le explicamos a la gente. ¿Cuál es la sintomatología del COVID y de la influenza? Es la misma. A ambas se las llama gripe. Es decir, cuando nosotros hablamos de síndrome gripal, hablamos de un conjunto de signos y síntomas, ¿sí?, que pertenecen a un diagnóstico sindrómico. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Moco, tos, dolor de cabeza, fiebre de 37,5, malestar general, dolor de cuerpo, ¿sí? Yo te describo todo eso y vos decís, esto es lo que nos enseñaron que tenía la persona con COVID. Bueno, en la influenza pasa exactamente igual. Es la misma sintomatología. Lo que pasa es que probabilísticamente esta persona tiene más probabilidad de tener COVID y más, fíjate que ya hay 2 familiares ahí contagiados. Claro. Así es que... Claro, es que la gente en el común denominador hoy en la sociedad, siempre uno va al sentido común, a lo que pasa, que no es a lo mejor es correcto. La gente hoy ya no habla más de COVID, ahora todo el mundo está, tengo gripe, mis hijos con gripe, grados enteros, pero fíjate que empezó a crecer mucho a partir del regreso a la escolaridad, que no fue hace mucho. Ahí siempre hay que entender las fechas, las semanas, que es un análisis importante epidemiológico, y se produce el quiebre y empieza la curva, Oscar. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Claro. Y es lo mismo que yo intentaba el año pasado alertar. Yo les decía, las escuelas no son seguras, pero la ciudadanía, y ahí está este componente que te digo, a la sociedad, ¿cómo le explicás a la sociedad que hay algo que es peligroso si no sabe que es peligroso? Digo, si vos vinieras de otro planeta a la Tierra y te cruzás con un león y con un ser humano, para vos son 2 seres vivos desconocidos. Ahora, la probabilidad de que uno te coma es del 50%, depende de tu decisión. Entonces, ¿cómo el año pasado íbamos a decirle a la gente, mire, las escuelas son peligrosas, si eso no había pasado? Recién cuando ocurrió, cuando vimos que se nos llenaron todos los hospitales, que tuvimos 43.000 casos por día, que los chicos se enfermaban en las escuelas,
dijimos, bueno, sí, las escuelas son peligrosas, no son lugares... A mí me encanta que los chicos estén en la escuela, Seguro, a todos nos pero gusta. No es son que un somos problema para la antiescuela, pandemia. imagínate que lejos de Claro, eso estamos. totalmente. Mira, un periodista acá en Córdoba, en esa época, ¿no? Cuando yo decía, yo empecé a decir el año pasado que las escuelas eran peligrosas el 18 de enero. 18 de enero, es decir, que me adelanté muchísimo. Yo decía, ojo, que vamos a un escenario de 30.000 casos en el mes de marzo. Y un periodista me dijo, lo que pasa es que usted es antiescuela, a usted no le gusta que los chicos estudien. Le digo, mira, tengo 6 títulos universitarios, así que a mí esa no me la diga. Digo, yo Imagínate. amo yo vivo estudiando permanentemente, entonces a mí no. Lo que te digo es que esto es lo que va a pasar, va a morir mucha gente culpa de esta nueva ola, como creo que así pasó, casi 70.000 personas murieron por esa segunda ola. Es decir, Total. y ahora estamos defendidos un poquito más por las vacunas. Digo, si no, esto Viste, sería peor que la del sería año mucho más pasado. grave. Pero igual fíjate que las Claro, vacunas, ahí mirá en lo que decís, hay poca gente, del 100% solo el 40%, según los datos que estuve viendo, a lo mejor tenés algo más vos, se colocó el 40% la tercera dosis. No fue algo así es, masivo, Oscar. así es. Porque no hubo una campaña masiva, es como que yo noté a nivel mundial, ¿no? Que después de la ola de Omicron, como que los estados dijeron, porque respondió muy bien a la segunda dosis Omicron, Sí, como que los estados dijeron la tercera dosis casi que no es necesaria, entonces bajó a nivel mundial esta recomendación de la tercera sí. dosis. Y acá en la Argentina también, medio como que pasó por ahí desapercibido, no hubieron campañas fuertes para esa tercera dosis. Entonces te encontrás hoy con que tenés el 40% de la gente vacunada y el 60% de los chicos, porque los chicos que están escolarizados están recién superando el 50% de porcentaje de vacunación. Sí, tampoco hay que Eh, olvidar eso, es verdad, no es un dato menor. claro, y esa es segunda dosis, ¿no? A los chicos del colegio, de secundario y primario, les falta la segunda dosis. Y mucho les Entonces, falta, y ni es hablar de la serio el tercera tema. dosis, porque hay chicos que ya hace más de 6 7 meses que se pusieron ese esquema completo. Recordemos también eso. Así es, así es. Y no es porque no sobren vacunas, ¿no? Porque en la Argentina No, ay, no solo que sobran, sino que tenemos, ayer me cruzaba por ahí algunos mensajes con alguien de Facebook, un amigo, un colega amigo que siempre tira con el tema este de la Sputnik, me decía, ¿qué irán a hacer ahora con la guerra de Rusia? ¿Irán a seguir trayendo vacunas Sputnik? ¿Cómo harán? ¿Qué error del gobierno? Digo, mira, en la Argentina, el único país del mundo en donde tenés todas las vacunas que se están aplicando en el mundo. Todas. Tenés vacunas china, rusa, europea, sí es cierto, estadounidense, y todas, todas. el 100% las conseguí acá. Todas. La única que no tenemos acá es Sinovac, que es la que aplicaron en Chile, pero porque tiene una efectividad del Muy 50%. baja, muy baja. El resto están todas, así que aprovechemos eso y nos vacunemos. Claro, totalmente. Mira, ahí, a ver, dice, ¿por qué muchos médicos subestiman el post-COVID? No piden estudios cardiológicos completos y respiratorios o de sangre. Llevo 5 meses pidiendo estudios. Mira, yo creo que es porque es algo muy nuevo todavía, ¿no? Incluso se empiezan a pensar eh, yo creo que esto va a terminar generando una especialidad nueva en la medicina, el tema Probablemente. del Sí, post-COVID, sí, sí. porque Coincido. es extremadamente compleja la patología post-COVID. Y yo creo que eso todavía no está del todo ordenado. Creo que hacen falta estudios de sangre, de orina, estudios al corazón, ecocardiograma, hacen falta radiografías de tórax, hacen falta tomografía, porque en realidad la cantidad de secuelas que dejan es bastante importante. Así, pero creo que eso no es mala intención de los médicos, sino que es algo que recién ahora se Claro, está empezando a entender, hace no más de 2 meses de esto. Oscar, es lo que decíamos al comienzo. Hay mucho de desconocimiento, no es mala voluntad, es algo absolutamente nuevo para los sistemas de salud, que también, si todos vamos y nos pedimos controles, imágenes y esto, hay una demanda que va a crecer y que hay que ver si también se pueden causar. Entonces, esto es un día a día, te diría. Así es paso a paso. Vos fíjate que incluso con las distintas variantes de Omicron,
te van cambiando las reglas de juego. Sí, Te van apareciendo nuevos síntomas, nuevas secuelas, hay un comportamiento distinto del virus. Entonces, de pronto, lo que sabíamos con el virus original, que a mí me hacían entrevistas el primer año, y yo le decía, no hay un solo caso en el mundo de reinfección. Y ahora en enero hemos tenido gente que se ha infectado 3 veces. Pero sí, muchísima gente. Claro, entonces el virus va cambiando el comportamiento, van surgiendo nuevas variantes, y bueno, hay que irse adaptando y aprendiendo, ¿no? Así Sí, que lo que aprendimos al principio, hoy está en duda. Y vamos aprendiendo juntos, digamos, el sistema, los profesionales de la salud, la ciencia. Esto es un descubrimiento, casi te diría, en tiempo real, que eso no estamos acostumbrados. Para el que no es del ámbito de la salud, quizás no lo sabe, pero una investigación lleva años y es información que recién empieza a circular masivamente después de que tenés un montón de procesos. Pero hoy no pasa eso, hoy hay un dato que se consigue a través de un proceso, de un trabajo de investigación, y quizás a la semana ya está circulando, ¿entendés? No hay mucho chequeo tampoco, no hay tiempo. Mira, un paper nuestro en la facultad cuando hacemos investigación, sí. Un paper nuestro para que termine publicado en una revista local argentina, desde que comenzara el proceso de escritura del paper, ya tenés la investigación, es un proceso de aproximadamente 2 años. Es decir, hasta que termina publicado. Pero si querés publicar en revistas internacionales, primero que es prácticamente imposible, y segundo, que es extremadamente tortuoso. Los procesos de investigación, hay investigaciones que te llevan 3, 4 años, y después tenés que empezar con la publicación. Claro. Eso lo hemos conocido casi en tiempo real, hemos transitado eso. Sí. Hemos transitado y transmitido. Ustedes también, Oscar, eso hay que decirle a la gente. Todo sí. no es lo habitual, no es lo habitual. Para nada. Hemos tenido que cambiar, en medicina se tuvieron que cambiar muchas de las cosas que sabíamos. Yo creo que hay un antes y un después, sí, hay un antes y un después del COVID. Totalmente. Ser docente hoy, formar a los nuevos profesionales, médicos, médicas, es como que el tablero cambió completamente, Oscar. Mira, yo el año pasado y el anteaño di clases virtuales. Este año, en abril, comenzamos con las clases presenciales. Y sí, yo creo que hay un paradigma totalmente distinto. Yo creo que ya no hay que ser más contenidistas en la formación de las personas, y hay que empezar a fomentar un espíritu mucho más crítico y de lectura crítica de artículos, porque hoy el médico o cualquier profesional no se forma tanto con información muy vieja, sino que es con la actual, con la información del día que te tenés que manejar. Igual entonces tenés que explicarle... Si me permitís una cosa, también creo que es el momento de interpretar que hay un desafío más que hay que sumar en las carreras de formación de los profesionales de la salud, que es la empatía, la humanización, la construcción de un vínculo más allá de ese conocimiento técnico, porque es realmente necesario. Eso por un lado, y por otro lado, un sistema que también contenga a ese profesional de la salud y que le dé herramientas ante las crisis que tiene que enfrentar y que tiene que atravesar, porque también es un individuo, ¿no? Eso me parece que es una falencia enorme que hay hoy en la etapa formativa. Mira, no le enseñan al médico a lidiar con algunas cosas, ni al enfermero, ¿no? Al equipo de salud, en realidad hay que empezar a hablar del equipo de salud. Totalmente, profesional. Sí. Mira, yo el año pasado me hacía una entrevista un periodista y le comentaba, me preguntaba, decía, ¿qué se siente ser médico en el medio de esta pandemia? Y digo, mira, no estamos preparados para eso. No. Un terapista, un enfermero, un kinesiólogo, un médico terapista, que son los que están más acostumbrados a lidiar con la muerte, esos profesionales, en tiempos normales, se les muere un paciente cada 2 o 3 días. En momentos de pandemia, se le mueren 10 por día. Vos no sabés lo que es el trauma que es para un médico, un enfermero, que fueron entrenados para salvar vidas, tener que lidiar con esa situación.
y no no nos tiene herramientas, no prepara. es que no tiene la voluntad, no está formado para No, poder no, no, soportar esa tensión y manejar esa situación que es crítica. Por eso hay gente que elige ser totalmente. bombero, hay gente que elige trabajar en situaciones de crisis y se forma para eso. Hay que entender un poco también que tuvieron que salir a la cancha muchos profesionales a poner el cuerpo y el alma afrontando situaciones para las que no. Es como mandarte a la guerra sin las herramientas necesarias para defenderte. Totalmente. Mira, hubo una intención, me acuerdo, el año pasado del gobierno de Córdoba, de necesitaba más médicos terapistas, entonces dijeron, bueno, busquemos a los especialistas en ORL, en ginecología, y los traigamos a la terapia intensiva. Y no se puede, porque el médico también elige la especialidad de acuerdo al Claro, carácter, a lo que puede soportar. exacto, exacto. Entonces no hay forma, nos enfrentamos a un enemigo que es bastante complejo, ¿no? Mira, Que yo es trabajo en el eso. COVID. El año pasado tuvimos la oportunidad con un equipo interdisciplinario de acompañar en esos procesos con herramientas de comunicación a profesionales que estaban haciendo su residencia, Oscar. Esto que te cuento, te digo, lo comento y se me pone la piel de gallina. Su residencia. Y sabes que estaban trabajando en terapia intensiva y eran médicos clínicos que los pusieron, como vos bien decís, en la trinchera y necesitaban ser escuchados, al menos escuchados, y todo lo que escuchábamos cuando intentábamos acercar herramientas para que puedan manejar esa situación de informar a los familiares por teléfono de que su pariente, su ser querido estaba por morir, de tener que contener también desde lo telefónico nada más, les ha afectado tanto y muchos han decidido retirarse de su carrera estando haciendo la residencia después de lo que significa atravesar una formación como médico médica. Vos sabés que es terrible eso. Yo ¿Sí? lo he visto, ¿Sí? a ver, médicos recién recibidos, estudiantes recién recibidos, ¿Sí? terminan sexto año, en la mayor parte de las facultades del mundo, terminan sexto año, se reciben de médico, pero no tenemos experiencia en haber visto pacientes. Vos imaginate que lo primero que hagan es que te vistan de astronauta y te manden a una terapia en donde tenés 20, 30 personas entubadas, boca abajo, y vos sabés que no hay margen para el error y no sabés, no tener los conocimientos Claro. suficientes, te tenés que formar en esa situación. Es extremadamente complejo, ¿no? Muy. Para el enfermero, porque Sí. acá el equipo de salud, la verdad que hay que aplaudirlo Pero ni porque hablar. lo, Uno habla de lo los que tú, por médicos, eso, pero sin los enfermeros, sin los kinesiólogos, sería imposible. Lo que vos decías recién, las personas boca abajo era lo que se llama pronación, pronar. Una así sola es. persona no lo puede hacer. Eso era un trabajo de equipo, de un desgaste emocional y físico enorme, enorme. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que ha sido una pandemia bastante compleja, ¿no? Que estas son las partes que no entienden algunos que dicen, esto es una dictadura, es una mentira lo de la pandemia. Yo lo invitaría a visitar las terapias intensivas. Sí, No van a durar 10 minutos cuando vean lo que ahí ocurre, porque son total. situaciones tremendas, tremendas. Tremendo. Entonces, la verdad, incluso cuando uno escucha hablar tan libremente en los medios algunas personas que minimizaban esta situación, y vos te acordás que tenés familiares internados, tenés médicos, enfermeros y conocidos que están atendiendo ahí, que todos le están pasando mal, y decir, no, no es justo que pase esto, la verdad que No, no es justo. no lo es. No lo es y ojalá esto sirva para tantas transformaciones que estaban pendientes, digo, viendo siempre el lado positivo. Nos siguen llegando preguntas que quiero compartirte, el que quiere va dejándolas acá abajo, les mandamos a todos un abrazo y un beso. Dice, mira, Adrián Chasco o Adriana dice, ¿por qué supuestamente se adelantó la influenza o gripe? Mira, yo tengo mi teoría, en realidad todavía no está claro todo eso. Yo creo que durante el 2020 y 2021 nadie pudo viajar al exterior y este año, enero y febrero, viajó muchísima gente. Incluso hubieron planes del gobierno para estimular los viajes hacia Europa y a Estados Unidos. Y esta es una enfermedad de tipo estacional, la influenza. Claro. Se da en donde hay frío. Y yo creo que de allá se importaron algunos de estos casos de gripe, porque no son muchos, son apenas 794, dice el informe, ponele que sean 10.000 en total con los que no se detectaron.
Y yo calculo que tiene relación con eso, ¿no? Con un pequeño brote que se originó a partir de la gente que vino del norte. Sí, eso es verdad, pero fíjate que, como vos decías, para el que entró recién, a veces, como el primer test que es antígeno, en general te da negativo, te dicen no es COVID, es gripe, pero hay un detalle. Para la gripe no te testean, nadie te hace un estudio para ver qué tipo de gripe es, que también es un virus en general, o como vos dijiste la otra vez, la gripe puede ser o la influenza bacteriana o viral, y ahí es distinto. Fíjate que yo le pregunto al que está del otro lado y le dicen, no es COVID, es gripe automáticamente. Estaría muy bien pedir, no es COVID, ¿me haces un chequeo para saber si es otro tipo de virus? ¿Es correcto hacer eso, Oscar? Sí, mira, la OMS empezó a recomendar que se haga vigilancia sobre la influenza. Y esto se hace, pero en algunos hospitales que son hospitales de De referencia. referencia. No se hace en todos lados. Son algunos hospitales de referencia que por muestreo, es decir, no a todos, a algunos le hacen el test para la influenza. Y así es como detectan algunos casos. Pero lo Claro. correcto sería, estamos sospechando de una epidemia de influenza, estamos con otra epidemia de coronavirus, sería lo indicado poder aumentar el porcentaje de gente a la que se le hace el testeo de influenza, ¿no? Pero eso en muy poquitos hospitales se está haciendo, la verdad que muy poco. Eso está bueno que lo diga porque no lo escuché que nadie lo mencionara, que el testeo de influenza es tan sencillo como el de la COVID. En general no es tan complicado, te hacen, lo explicás mejor vos que yo. Es, sí, sí, es extremadamente simple, no es muy complicado, lo que sí es costoso, por eso es que los Sí, gobiernos intentan, imagínate la cantidad de millones de pesos que se han gastado en test de coronavirus, ¿no? total. Sumarle de la influenza, yo creo que muchos evitan esa situación. Sí. Igual, mira, aunque no te hagas el testeo, te da negativo de COVID, tenés moco, tenés fiebre, te sentís decaído, lo que hay que hacer, digo, es casi también una cuestión de sentido común y de aprendizaje que hemos tenido como comunidad. Aislate unos días hasta que los síntomas desaparezcan. Me parece que esa sería la principal acción que podríamos tomar, ¿no? Es lo indicado es, porque en ambos casos, ya sea gripe de influenza o gripe de coronavirus, está sintomático, el médico te tiene que pedir un certificado y te tenés que quedar en tu casa en caso de que seas un trabajador. Y en el caso de los chicos que existen en la escuela, con el solo hecho de que avisen a la escuela que está con síntomas, ya está, no va, sea influenza o sea coronavirus, la Claro, indicación es exactamente la misma, no cambia. sí, 7 días de aislamiento para ambos casos es lo que corresponde. tal cual, O tal hasta que cual. se Mira, dan los síntomas, ¿no? claro, mira, acá nos está contando Adrián y dice, justamente hoy me pasó eso que no quisieron venir a mi domicilio a revisarme por síntomas y le dijeron que esperara hasta mañana. Claro, bueno, lo que pasa es que si una persona tiene síntomas, vos decís, tiene coronavirus o tiene influenza. En Claro, ambos casos, el tratamiento es sintomático, es el mismo. Un poquito de paracetamol si hay fiebre y algún antidescongestivo que pueda haber. Y si le falta el aire, ahí sí seguramente lo van a ir a visitar rápido. Pero mientras la sintomatología sea leve, y le van a decir, esperemos hasta mañana, mañana lo llamamos y hacemos el sí. seguimiento. Y ahí cuando te voy a hacer una pregunta, porque cuando yo tuve COVID con mi familia, nosotros estuvimos muy atentos a lo que todos nos indicaban, que era tener un control en una hojita de cuánto saturabas y de cuál era tu frecuencia cardíaca un par de veces por día. ¿Eso sirve para tener como un control? Es sencillo de hacer. Sí, es muy simple, sencillo y sí, creo que sirve porque, es más, creo que eso ha salvado muchas vidas Sí, de mucha gente que ya aprendió a usar el saturómetro y que cuando veía que estaba un poquito más bajo de lo normal, acudía rápidamente a los centros de salud. Me claro. parece que sí, que sirvió, que es útil y lo bueno es que ya hoy casi todas las familias tienen uno en sus casas. Eso es muy bueno. Y si no, bueno, podés Así es. hacerte control alguna salita cerca de tu barrio. Incluso hay un montón de dispositivos que hoy vienen y nos ayudan. Mira, Soledad dice, tengo 53 años, sin problemas graves de salud. ¿Me tengo que dar la cuarta dosis? Ese es el otro tema. Cuarta dosis, es como que son H3N2, cuarta dosis. Ahora estamos con ese tema. Todo el tiempo con Sí. la cabeza en eso.
Mira, empezó el proceso de vacunación de cuarta dosis. Hasta ahora no hay nada que justifique que sea necesaria una cuarta dosis. Claro, ¿Qué voy a hacer yo? Apenas me citen, voy y me coloco la cuarta dosis. Yo no tengo obvio, duda de eso. Digo, yo obvio. prefiero tener vacunas de más y no de menos. La ciencia dice que con 2 dosis estamos bien cubiertos para el coronavirus, pero si tenés 3 dosis es mucho mejor y si tenés 4 dosis, mejor. Y si son de distintas plataformas, mejor. Es decir, Expliquemos por qué. yo voy a ir a Porque están vacunarme. los esquemas esos, heterólogos y homólogos, que siempre está bueno recordarlo. Mira, cuando la vacuna genera anticuerpos, lo hace en base a las distintas plataformas que hay, en base a una partecita del virus. ¿Sí? Cada una de ellas toma una partecita del virus para poder generar anticuerpos. Si el virus muta, y muta justo en esa partecita, te inactiva una vacuna. ¿Sí? Es decir, la hace menos eficiente, menos eficaz. De modo que si vos tenés 3 o 4 vacunas colocadas, vas a tener 3 o 4 tipos de anticuerpos distintos que van a reconocer más rápido al virus y de modo más efectivo. Tenés menos probabilidad de que una mutación del virus salte a las 4 vacunas. Puede saltar a una, no a las 4. No, Por eso es que los esquemas heterólogos, desde el inicio, ya lo decíamos, son totalmente seguros y es lo mejor que nos podía ocurrir. Lo mejor. Así que cuanto más vacunas, diversas vacunas nos coloquen, mejor. Por eso la Sputnik era tan eficaz, porque las 2 vacunas eran distintas. No eran la tenía misma dos que te la aplicaban 2 componentes. veces. Era una vacuna y tenía dos componentes en su primera y Dos segunda componentes dosis. distintos. Bueno, viste Así que es. ahora el Ministerio de Salud dijo que si viajás al exterior y tenés 2 dosis de Sputnik, podés reforzarla con una dosis de otro esquema. Así es, para que no tengas problema al ingresar a otros países, porque Sí, en realidad Sputnik, la OMS ya estaba a punto de aprobar al Sputnik, pero ahora con el tema de la guerra de Ucrania creo que eso queda olvídalo. descartado. Eh, Olvídate, sí, Volvemos al olvídate. punto que hablamos hace un rato. No es una cuestión de Exactamente. sanitarismo, sino que es una cuestión de geopolítica. Sí, gente grande confundiendo las cosas, ¿no? Ahí te das cuenta de que en la OMS no te garantiza absolutamente nada. Ahí también No, todo se no, no. politiza. Totalmente es lamentable, pero es así. Dice, mira, Así es. acá Aragón, que no sé si es mujer u hombre, un beso igual, dice, ¿por qué van los niños con síntomas a las escuelas? Me río Es una porque costumbre, sí, es una costumbre milenaria, te diría, ¿no? Nunca entendemos por qué los papás cuando los chicos están enfermos los siguen mandando a las escuelas, no se pero entiende. los mandan. Sí, Yo me acuerdo cuando era chiquito, yo iba con tos, con fiebre, iba a la escuela porque era una cosa de que la escuela sí o sí tenías que ir, aún con fiebre y tos. Y bueno, está esa costumbre. Yo creo que hay que empezar a romper esos mitos, esas costumbres y decirle a la gente si su chico tiene síntomas, que no vaya a la escuela. Es así de simple. no pasa nada, no pasa nada. Es mucho Para mejor nada. observarlo a tu hijo o a tu hija ante un mismo síntoma que exponerlo. No pasa nada. Bueno, acá tengo otra. Dice, hola, Beatriz nos cuenta. Dice, tengo tres dosis de AstraZeneca. ¿Sirve? Tengo efisema pulmonar. Sí, excelente. Está excelentemente bien cubierta. Así que se quede tranquila. Totalmente tranquila. Muy bien. Vamos a dejando unas preguntitas más, ya en un ratito te voy dejando porque sé que tenés siempre un montón de cosas en agenda, Oscar, pero mira, me quedan cosas bien claras y tienen que ver con lo que sí podemos hacer, siempre tratando de, en el tamiz, quedarnos con lo positivo. Sí podemos estar atentos a los síntomas, sí podemos hacer una consulta médica, sí podemos testearnos en caso de tener síntomas, está muy bien, y si te da negativo ese hisopado, te dicen no tenés COVID, también podemos tener en cuenta que podemos y debemos aislarnos para no poner en peligro a nadie más. Todo eso es lo que sí podemos hacer. Y por supuesto reforzar las vacunas. Totalmente. Ya el paradigma de hoy cambió. Hoy estamos un poco más tranquilos con las vacunas. No es la misma situación del año pasado. Así que hoy estar atento a eso, a que cuando tengamos síntomas, pensemos en lo peor, que lo peor puede ser que sea COVID. Entre la influencia y el COVID, digo, eso sería lo peor. Aislarnos, usar barbijo, no nos moleste esto por ahora. Usar barbijo, mantenernos cuidados y evitar en lo posible evitar los contagios, ¿no? Porque siempre te deja algún regalito el COVID cada vez que te visita.
siempre te deja un regalito, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo minimizamos a veces tanto. Decimos, bueno, la pasé bastante bien, me sentí un poquito mal, pero arranqué rápido. No es gratis, el COVID nunca es gratis. No es Te gratis. digo porque Ana dice, los mandan al colegio porque no se bancan a los hijos en la casa. El primer año de pandemia todos se quejaban de los hijos. Fue terrible. Y capaz que por ahí hay algo. Algo de Sí. eso puede hacer. Bueno, buenas tardes. Tengo 2 Sputnik y una tercera de Pfizer. Pero en enero tuve COVID y en febrero me coloqué la tercera dosis. ¿Es peligroso ponerme la cuarta para viajar? Tenés de todo No. ahí, Asunta. De todo. Sí. Tiene inmunidad nivel Dios con todo eso. Claro. 2 sí. Sputnik, una Pfizer, COVID y tercera dosis. Toma para vos. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno, se puede aplicar la cuarta dosis si quiere viajar, no hay problema. Bien, bien, ahí está la respuesta que buscabas. Hola, Doc, ¿es verdad que si alguien toma bebida con alcohol después de vacunarse, hace mal? Ay, hace un montón. No, para nada. ¿Te acordás que hubo una época que era terrible, Oscar? Sí, sí, sí. Las cosas que hemos tenido que aclarar. No, para nada, Sí. para nada es malo. Mira, acá Anita dice, hola, si me pongo la cuarta dosis, ¿cuánto debo esperar para ponerme la vacuna contra la gripe? Buena pregunta, esta está buena. En el mismo momento se puede aplicar las dos. Claro. Sale de una y se va y se aplica la otra, no hay ningún problema. Totalmente, eso dejemos de lado, no hay que hacer pedido de carencia, mandá y vacunarte con todo. Con Ahí nomás. Sí. Y una Astra tengo que ponerme cuarta dosis con 50 años y 2 COVID. 2 veces tuvo COVID, tuvo 2 Sinopharm y una de Astra. ¿Tiene que ponerse cuarta dosis? Es la pregunta. Tiene inmunidad a nivel Dios también. También. Es como si tuviera 5 vacunas. Imagínate. Sí, ¿qué más quiere? ¿Qué más querés? Claro, dice Aragón. Tenés razón. Bueno, Oscar, te dejo un abrazo gigante, te agradezco siempre tu generosidad, tu buena voluntad, pero sobre todo, te lo dije el otro día al aire, en la TV pública, que es un espacio que personalmente valoro muchísimo porque creo que es el rol más importante que tiene un canal como la TV pública, que es el de brindar servicios, y te agradezco a vos que nos hayas siempre acompañado en ese proceso que no es tan sencillo de educar de manera simple, que se entienda. A veces con mucho conocimiento es mucho más grande el desafío de poder explicar de manera simple para que se comprenda. Así que yo valoro mucho tu trabajo, tu tesón, tu amor por lo que haces y tu acompañamiento siempre. Realmente es muy, muy valioso y yo creo que con el tiempo ese valor va a ir todo el tiempo increyendo porque hacer las cosas para beneficiar a la sociedad en su salud, creo yo que es algo maravilloso. Y vos lo haces tan divinamente que te agradezco. No, nada, te agradezco mucho que me hayan hecho parte de ese programa, porque ya casi todas las semanas salimos, así que un gusto, y esto me parece que está fantástico, así que hay que repetirlo más, estos vivos en Instagram. No sé, ya se debe estar por cortar. Me voy animando, claro. Porque yo no soy de acá, pero como vos te animaste hace 2 años, yo dije, no, vamos por ahí. Dale, que es vamos por ahí. Así es. Se te debe estar por cortar, que llevamos 1 hora, así lo podés guardar, porque si se corta solo no se guarda. Bien, muy así bien. Así que hagamos estos vivos un poco más seguidos. Dale. Te mando un abrazo. Hagamos los vivos más seguidos. Chao. Bien, que andes bien. Nos vemos. Chao, Oscar, querido. Un abrazo. Chao. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, un abrazo.